Y hoy es un día importante. Acaban de salir los datos de paro. Y sí, España tiene un grave problema estructural de paro, pero hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro y, como saben ustedes, tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. Ha caído el paro en más de 86.000 personas, pero es que lo importante también es que como país, colectivamente, hemos reducido la tasa de paro juvenil en casi 10 puntos. Y esto parecía misión imposible. No solamente las cifras de paro, lo he dado. Hoy me vuelvo a solidarizar con todas las más de 3.022.000 familias que tienen a miembros de sus familias en paro y, por tanto, el reto, la ambición es absolutamente mayúscula. Pero ahora mismo tenemos datos de paro que son mejor a pesar de la enorme incertidumbre y a pesar de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, mejores a cuando hemos llegado al Gobierno de España. Pero singularmente, si me lo permiten, creo que es importante señalar que después de una enorme pandemia que ha permitido que cayese el PIB casi un 11%, en un tiempo récord el paro se ha reducido en estos meses en casi 900.000 personas. Y es la primera vez que, cayendo el PIB en casi 11 puntos, la tasa de paro no lo ha hecho así. La tasa de paro cayó en 1,5 puntos. A día de hoy están las cosas, como he dicho, mejor que en las medias de paro anteriores, pero lo ha hecho de manera singularmente diferente, sencillamente porque nuestro país, y digo bien, nuestro país, con los agentes sociales a la cabeza, con las fuerzas políticas que lo han entendido, hemos practicado políticas públicas diferentes que permitieron que no pasara lo que pasaba siempre, que cuando se desplomaba el PIB, la caída del empleo era todavía más grave que la caída del crecimiento económico. En este sentido, lo hemos conseguido como país. Y lo más positivo que tiene hoy los datos de paro registrado, de afiliación, de contratación y de protección social es que la reforma laboral con esos 100 días, que no son tales 100 días, porque saben que teníamos una vacatio legis de hasta el 31 de marzo, por tanto llevamos escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, sí 100 días desde que se aprobó en diciembre, los datos son espectaculares. Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Fíjense, en la agricultura los contratos indefinidos antes de la reforma eran del 3%. Con los datos de hoy son del 50%. Nos decían que no era posible porque era un sector estacional. Sí, es posible. Somos europeos y los sectores estacionales son compatibles también con la estabilidad en el empleo. La industria estaba en el 10%. Hoy los contratos indefinidos alcanzan el 34%. Pero fíjense, la construcción en nuestro país es esencialmente estacional, estaba en el 28%. Hoy los datos están al 74%. Fíjense en una actividad tan singular como es la construcción. O en el sector servicios, que el carácter indefinido de los contratos era del 12% y hoy es del 48%. Por tanto, la reforma laboral sí está funcionando. Estuve la semana pasada en Berlín y en una pequeña encuesta, como saben ustedes por cómo operan los minijobs, fíjense, había unos porcentajes de personas temporales muy enormes. Quiero decir que a veces miramos para otros países y, sinceramente, creo que la reforma, el objetivo que tenía principal, que era arreglar uno de los problemas singulares de nuestro país a lo largo de toda la democracia, que era la temporalidad, camina en la buena dirección. Y lo mejor es que hoy tenemos más de 20 millones afiliados a la Seguridad Social. Y permítanme detenerme en un dato. 9,4 millones de afiliadas son mujeres y tampoco es pequeña cosa. Tendríamos que remontarnos a muchos años atrás para conseguir unos niveles semejantes.
Por tanto, la tasa de temporalidad está cayendo y parecía que aquella maldición divina y aquellas resistencias que tuvimos en la mesa de diálogo social, las normas, cuando se hacen con saber experto, con experiencia y con mucho cariño, sirven para cambiar la realidad. Y sí, efectivamente, 1 de cada 2 contratos en nuestro país es indefinido y no ha pasado absolutamente nada. Y lo que es mejor, creo que hemos propiciado uno de los elementos de centralidad o de mala práctica en nuestro país. Y es que, como saben, teníamos un contrato del que se abusaba, que era el contrato por obra y servicio determinado, que, como saben, nos acompañaban desde el franquismo y que esta reforma decididamente convino en retirarlo, el contrato por obra y servicio determinado. Bueno, fíjense, aún nos queda en la vacatio hasta junio para los contratos por obra y servicio determinados, pero por darles sencillamente un dato, anteriormente la media de contratos del mes pasado eran de 585.000 por obra y servicio determinado y hoy son tan solo 42.000. Obviamente, el 30 de junio estos contratos, sin lugar a dudas, tienen que desaparecer.